Bienvenido al Habituallamiento, tu podcast de referencia donde podrás aprender sobre nutrición, entrenamiento, biomecánica y todo lo relacionado con la última actualidad del ciclismo en general y con los mejores profesionales. Entra y aprende. Pues muy buenas tardes y otra vez, bienvenidos una vez más al Habituallamiento, tu podcast de ciclismo. Hoy estoy yo como presentador, me va a perdonar mi amigo Gabri Garrido por lo mal que lo pueda hacer y solo estamos con Javi solo. Buenas tardes, Javi. Saludamos a Chema, a Gabri y a David desde la distancia. Un abrazo, chavales. Y hoy tenemos una invitada muy especial. Quizá no nos va a explotar la cabeza, pero es un poco, la hemos invitado con esa intención porque no tiene nada que ver con el ciclismo, pero ahora cuando empecemos a contar las cosas que nos va a contar, pues veréis que es súper interesante. Ella es profesora en el INEF de Lleida. Imparte clases relacionadas con el tema de la expresión corporal y con la danza, y bueno, es especialista también en el tema de los sistemas complejos, que por eso la hemos invitado hoy. Pues buenas tardes, Carlota, bienvenida al podcast, y si quieres te puedes presentarte un poquito más. Buenas tardes, Raúl, muchas gracias por haberme invitado. Sí que es verdad que me asusté un poco cuando vi de qué iba el podcast. Dije, uy, madre, de ciclismo. Pero bueno, entiendo que me habéis invitado, pues sí, por mi especialidad en la complejidad, y que como en realidad es una perspectiva para abordar el comportamiento humano, pues evidentemente encontraremos las aplicaciones, ¿no?, charlando aquí con vosotros. Esta es un poco la idea, que quizá yo os pueda inspirar, pero que las soluciones las encontréis vosotros de alguna manera. De eso se trata un poco, de que pasemos un buen rato y que nos ilumines un poco en Nosotros el tema de los sistemas complejos. soluciones encontramos pocas, esa es la realidad muchas veces. Bueno, oye, cuéntanos, yo tengo tu libro aquí, que eres coautora con Natalia Balaguer, Complejidad y Deporte, pero veo que estás promocionando mucho un libro que se llama A mi musa la invento yo. Cuéntanos un poco de qué va este libro, Carlota. Pues sí, mira, este de complejidad y deporte, pues lo escribimos con Natalia hace unos 10 años, un poquito más, con el ánimo de introducir las ciencias de la complejidad en el ámbito deportivo en España, que no estaba introducido. Nosotros, pues bueno, siempre hemos colaborado con investigadores internacionales, y en la época en que escribimos este libro, pues prácticamente no había nada. A un grupo había en Elche, pero poca cosa más, ¿no?, de gente que estuviera investigando en esta área. Y después de escribir el libro, pues estos últimos 10 años me he especializado sobre todo en la creatividad motriz, que es verdad que está muy vinculado con el área en la que yo soy docente, en el área, como tú has dicho, de expresión corporal y danza. Pero lo he investigado pues, no solo en ese ámbito, en el ámbito de la danza, sino también en el ámbito de los deportes colectivos. En estos años pues, han salido tesis de fútbol, ahora ha salido una de deportes de implemento relacionadas con este tema. Y bueno, tenía ganas de plasmarlo en un libro, todo relacionado con la creatividad. Y además, como es un tema que es así atractivo no solo a nivel de deporte, sino que todo lo que hemos investigado se puede aplicar en otros ámbitos, pues el libro pretende ir más allá del deporte. Eso es lo que me hacía ilusión, de salir un poco de esta caja en la que siempre estoy, ¿no?, de la motricidad, y poder poner ejemplos fuera de la motricidad y fuera del deporte. Y entonces, pues el libro tiene ese objetivo, introducir lo que he investigado aplicado a cualquier ámbito de la vida, y que lo puedan leer y les pueda servir pues tanto docentes de cualquier ámbito como entrenadores, como bueno, personas que estén interesadas en el tema de la creatividad. Tu tesis doctoral yo la tengo descargada y la estoy
la estoy leyendo, aunque te parezca ahí un poco la teoría de los sistemas dinámicos y entrenamiento deportivo. Es súper apasionante porque bueno, es antigua un poco la tesis doctoral. Tú cuando te doctoraste, hace ya unos pocos de años, ¿no? Pues sí, 2005, ¿cuánto hace eso? 17 años, ¿no? Sí, sí. Pues la tesis es del 2005, efectivamente, tu doctora Natalia Balaguer. La verdad que tengo que dar las gracias un poco a Manuel Sol Arjona, a MSA, no sé si lo conoces, es un entrenador, pues competencia entre comillas nuestra y, bueno, que habla un poco totalmente al contrario de cómo entrenamos nosotros y es un poco el que nos ha abierto la cabeza en el tema de la teoría de los sistemas complejos. Bueno, que me Yo lo de voy, la me teoría de los enrollo. sistemas complejos, Raúl, o sea, yo lo escuché a por primera vez estudiando INEF en la asignatura de entrenamiento deportivo, que la daba mi director de tesis, Pedro Gómez Piri, y claro, te planteaba allí los apuntes, sistemas dinámicos complejos, son el año 2007, 2008 ya. Y él empezó a explicar aquello en aquella época, contando a Pedro como que ese era el camino que se estaba haciendo en Europa en cuanto a teoría del entrenamiento, etcétera, etcétera. De ahí me sonaba bien un poco aquello, que dio una pequeña pincelada, que también ha pasado tiempo, ¿no? De todo ello, al final. Bueno, y antes de meternos con esto, Carlota, cuéntanos tu relación con la bici, que me decías antes cuando hablábamos que tienes algo curioso, ¿no? Que cuentas en el libro último el de la musa. Claro, sí, sí, le he comentado Cuéntanos tú. por si, que si lo habías leído ya sabrías que muy buena ciclista no soy. Eso era el comentario, porque es una anécdota. Bueno, a ver, el libro, claro, a mí me rompió un poco la cabeza porque en el sentido de que si yo hablaba de creatividad, pues tenía que ser coherente con lo que estaba haciendo y tenía que hacer un libro creativo, ¿no? Digamos que me parecía que el continente tenía que ser coherente con el contenido. Y entonces el libro, pues, bueno, una de las propuestas que yo hago en creatividad y que hemos investigado en el deporte es el hecho de ponerte límites o que el entrenador ponga límites para que esos límites justamente, que es un poco la paradoja de la creatividad, que los límites parece que limiten la creatividad, ¿no? Como la palabra dice, pero en realidad cuando limitas, no excesivamente evidentemente, sino que pones algún límite, ayudas a que el comportamiento sea distinto al habitual e incluso sea más diverso. Entonces, pues también con esa obsesión que tenía por hacer un libro coherente entre continente y contenido, pues me puse un límite en cada capítulo del libro. Y ese límite pues son las canciones de mi cantante favorito, ¿no? Que en realidad es De Jorge. de Jorge Drexler, ¿no? Entonces cada capítulo está escondida la letra de una canción de Jorge Drexler. Claro, para poder esconder esos versos, pues yo ahí tengo que inventarme cosas que puedan encajar con esos versos. Y bueno, pues en el capítulo 2, pues me acordé justamente es en el capítulo 2 donde explico las teorías de la complejidad y entonces me acordé de cómo empecé yo con ese tema, ¿no? Ahora que Javi explicaba dónde yo escucho él, pues bueno, yo lo escuché pues en el despacho de mi directora de tesis, Natalia Balaguer. Cuando acabé la carrera, pues me propuso que si continuara investigando con ella para hacer la tesis doctoral y me dio un par de libros así. Mira, este verano léete estos 2 libros. Y esos, al menos uno, el primero, el de Dynamic Patterns, en realidad fue el de Dynamic Patterns, no sé si en el libro explico ese o el otro, pero bueno. Me lo leí en un viaje en bicicleta, ese libro. Qué bueno. Y entonces, pues bueno, fue un viaje lleno de aventuras un poco así, ¿cómo llamarlo? No sé, desastrosas, digamos, por mi poca habilidad con la bicicleta. Y entonces, bueno, pues explican anécdotas de ese viaje en bicicleta mientras yo aprendía esos principios que luego han inspirado pues toda mi investigación desde entonces, desde el año
Eso fue en el 99, Hace ya ese viaje tiempo. en bicicleta. Cuéntanos, vamos a ir directamente a la salsa que nos ocupa. ¿Qué son los sistemas complejos? Porque nosotros al final, bueno, ahora te iremos contando, ¿no? Pero defínenos un sistema complejo o cómo el entrenamiento nuestro como entrenadores de ciclistas, para que lo entiendan. Nos escuchan principalmente entrenadores ciclistas y ciclistas, ¿vale? ¿Cómo podríamos definírselo a nuestros oyentes? Pues a ver, un ciclista es un sistema complejo, ¿no? Empezamos por... ¿Por qué es un sistema complejo? Porque cualquier sistema vivo es un sistema complejo, eso no es la realidad, digamos. Y cumplen los sistemas complejos, algo fascinante de los sistemas complejos es que hay una serie de principios de comportamiento que cumplen todos los sistemas complejos, independientemente de que seas un ciclista, a que seas pues una planta, o incluso pues sistemas que no son vivos pero que son complejos, como el clima, que sabemos que es un sistema muy complejo y por eso, justamente por eso, porque hay tantos elementos que interactúan en el clima, pues es tan difícil de predecir. Podemos saber aproximadamente cómo se va a comportar el clima, ¿no? Si miramos las apps del clima, pues bueno, al día siguiente aciertan bastante, pero ya cuando te vas en unos días más no aciertan nada, ¿no? O aciertan poco, digamos, nada, ¿no? Pero aciertan poco. Y es un poco lo que sucede con las personas también. Nosotros podemos predecir más o menos cómo nos vamos a comportar en función de cómo es tu contexto, de cómo estás en ese momento, más o menos puedes predecir por dónde van a ir los tiros, pero realmente predecir lo que va a suceder, pues no se puede predecir porque estamos formados por multitud de subsistemas que a su vez están formados por otros sistemas y la interacción de todo eso pues emerge un comportamiento que llamamos, ¿no? Emerge un comportamiento que no tiene por qué ser dictado por un ente superior, como puede ser la entrenadora, ¿no? que dicte ese comportamiento, e incluso tampoco está dictado por algo interno, como tenemos como muy asumido que el cerebro manda sobre todo el organismo, cuando en realidad el organismo, el cerebro pues es un órgano o un sistema que interactúa con el resto y que obviamente es un sistema imprescindible, un órgano imprescindible el cerebro. Pero entender todo como que el cerebro da las órdenes al organismo, pues es muy reduccionista, digamos. Entonces, pues de cara a cualquier deporte, incluido el ciclismo, pues siempre creo que como entrenadores tenéis que tener en cuenta que vuestros deportistas se van a comportar siguiendo esos principios de la complejidad. Y son... claro, podría extenderme mucho, ¿no? En estos principios. Pero bueno, de alguna manera, pues los más básicos es que el comportamiento es no lineal, que no siguen una progresión lineal, que no hay una relación proporcional entre el estímulo y la respuesta, que cuando hay un cambio, pues para que se produzca ese cambio, pues pasas por una zona de fluctuaciones en las que el comportamiento es más inestable, digamos, pasas por zonas, por momentos que estás estable, tu comportamiento, tu rendimiento, y para pasar a otra zona estable también, mejor, se supone, ¿no? Que tu intención es que ese estado sea mejor, hay una transición en la que hay fluctuaciones en ese estado, ¿no? Son algunos de los principios, por ejemplo, que puedes observar en tus deportistas y que te pueden ayudar a diseñar tus entrenamientos o a incluso salirte a lo mejor del plan que tenías, porque realmente ese plan no provoca exactamente lo que tú tenías previsto, de alguna manera. Sí, al final yo creo que depende mucho del estado emocional del deportista, casi siempre, ¿no? De cómo se encuentra, con el objetivo que tiene, cómo está en su vida diaria con respecto a su situación familiar, con las amistades, en su vida laboral, todo eso al final interactúa, ¿no? en el rendimiento, ¿no? Y al final nosotros, por ejemplo, utilizamos muchos datos a la hora de evaluar el rendimiento o a la hora de intentar planificar, pero yo lo digo siempre, al final el deportista es el que tiene que ejecutar, ¿no? Y hay que tener en cuenta siempre en qué situación está ese deportista, ¿no? Si yo veo que un deportista está, muy motivado, muy enfocado al objetivo, te das cuenta que puedes seguir apretándole más y responde bien.
En cambio, si lo ves que en ese momento emocionalmente no está bien, pues igual no tienes que apretarle tanto, ¿no? Pero al final yo intento juntar un poco todo, ¿no? Los datos que manejo del deportista con lo que él te transmite para intentar integrar todo ese proceso, ¿no? Pero a fin de cuentas, yo como entrenador intento tener un plan, entre comillas, ¿no? Cuantificable, ¿no? Vamos a intentar conseguir esto, esto y esto a nivel de rendimiento. Y ya es el que tú aumentes más cargas, menos cargas, más repeticiones, menos repeticiones, lo va a determinar el día a día con el deportista, ¿no? Lo que te va transmitiendo. Eso, al final, el deportista así en ese aspecto no es una montaña rusa en ocasiones. Y el otro día eso contaba Raúl, ¿no? Tenía un deportista que tuvo una caída muy fuerte en Portugal y decía, esto lo dejo, esto es muy duro para lo que se cobra, tal y cual. Ese día estaba como hundido y a los 2 días estaba pensando en, oye, ¿cómo vamos a preparar esto? No sé qué, no sé cuánto. Entonces tienes que guiarte un poco por también cómo se encuentra en ese momento, ¿no? Pero creo que al final la clave, creo yo, o por lo menos, ¿no? De unir todo lo que se tiene. Cuanta más herramientas dispongas, mejor, ¿no? Y luego la experiencia que tengas tú como entrenador al gestionar las situaciones, creo que un poco la clave. Igual me equivoco, pero es un poco Sí, lo que yo intento hacer en mi día a día, por ejemplo. claro, conocer todos los factores que intervienen es imposible. Eso ya también Eso no se puede. hay que asumirlo. Entonces, lo que sí que quizá con lo que a raíz de lo que tú comentas, creo que también es interesante algo que quizá hemos olvidado bastante en el deporte y es ayudarle a que se conozca a ese deportista y que realmente sea ese deportista quien pueda guiar su camino de alguna Súper manera. importante. Eso depende mucho de la experiencia del deportista también. Creo, yo trabajo con gente que lleva 15 años o 20 años compitiendo al máximo nivel, gente que está empezando y se nota muchísimo entre unos y otros. O sea, quién se conoce realmente y quién no se conoce nada, nada, nada. Y entre los dos, entre el deportista y el entrenador, hay que hacer ese camino. Esa es la realidad. Ahí eso que dices, Carlota, a mí la verdad es que me desmonta cuando empiezo a estudiar o a ver cosas, la teoría del chico este, o sea, la tesis doctoral del preparador este de la selección española, no recuerdo ahora cómo se llama. Rafael Paul. Rafael Paul, vale. Pues cuando empiezas a estudiar cosas de estas, dices, se te desmonta todo el chiringuito, porque nosotros estamos acostumbrados, oye, al modelo de Bannister, ¿no? Del modelo de impulso-respuesta, tú le das un impulso, le fabricas unos entrenamientos, lo que sea, ¿no? Y el deportista responde y tú piensas que es así todo, ¿sabes? Y hasta cuando empiezas a estudiar esto dices, ostras, es que esto todo es mucho más complejo. Y lo que dice Javi, yo tengo como dos sistemas, ¿no? Con deportistas muy experimentados, que se conocen muy bien, como decías tú, que su sensación, la sensación que tienen cuando se ponen a entrenar, incluso cuando calientan, un calentamiento, y dice, oye, hoy estoy bien, hoy puedo apretar, hoy estoy mal, no puedo apretar. Con esos deportistas yo me guío mucho por la sensación que ellos tienen, y me ayudan a mí a entrenarlos. Es decir, oye, vamos a hacer en la semana, vamos a ir periodizando y vamos a guiarnos por este camino, ¿no? Pero en deportistas muy jóvenes o con muy poca experiencia, o deportistas incluso mayores que no se han auto-observado, intento ser un poco menos inflexible. Oye, tú tienes que hacer esto y esto y esto porque yo espero que este impulso dé esta respuesta. Pero claro, cuando empezamos a estudiar todo el tema de los sistemas complejos, a mí esto se me desmonta, Carlota. Yo tengo ahora un momento de indecisión, de decir, lo estoy haciendo todo mal, porque no sé cómo voy. Eh, eh, Me gustaría que nos iluminases como entrenadores de ciclistas, cómo podemos utilizar el tema de la complejidad, o lo que tú sabes, para guiar a nuestros deportistas oye, al final, un ciclista lo que quieres es que su FTP sea más alto. El FTP es la máxima potencia que puedes exponer en el tiempo, ¿no? O sea, que ande más rápido, y cada vez más tiempo, básicamente eso. Y nuestros entrenamientos van dirigidos a eso, a que el deportista cada vez sea más rápido. ¿Cómo podemos integrar todo esto en nuestro día a día, Carlota? Bueno, a ver, cómo lo puedes integrar, eso sí que ya te digo, eso lo tienes que verlo tú, porque claro, Vale.
Esto es como, sí, como yo qué sé, ¿no? Un arquitecto que le piden... Sí, la receta no nos la vas a dar, Claro, evidentemente. diseña un hospital. Bueno, primero Sí. tendré que saber qué se necesita en el hospital y tal, ¿no? Y pues yo igual, ¿no? Yo te puedo explicar pues cuál es eso, cuáles son esos principios de comportamiento comunes a los sistemas complejos, pero la receta la vas a tener que inventar tú porque eres el experto en Bien. ciclismo y eres el que trabajas con tus deportistas. Cuanto a lo que me has dicho, esto claro, la diferencia entre los que se conocen y los que no se conocen. Claro, eso está claro que el que tiene más experiencia se va a conocer más y te va a decir más lo que necesita. Pero en ese camino del principiante, la cosa es, ¿le ayudáis a que se conozca ese principiante o esa persona que veis que no se conoce? ¿Le ayudáis a que os ayude de alguna manera a diseñar el entrenamiento? ¿Le hacéis participar desde el principio a Yo diseñar el entrenamiento? siempre. A ver, cosas muy básicas, como decir, mira, es obligatorio que me digas cómo te has sentido en el entrenamiento cada día, ¿vale? Primero, cómo te has sentido y la percepción de esfuerzo que has tenido, que son dos cosas diferentes. Te puedes sentir muy mal y tener una percepción de esfuerzo muy alta o muy baja, y te puedes sentir muy bien y la percepción del entrenamiento. Entonces, eso es obligatorio para todos mis deportistas, que esas dos variables muy sencillas me las digan cada día. Y semanalmente yo, o quincenalmente, diseño los entrenamientos con ellos. Y después damos una variable día a día. Oye, si te has levantado muy mal o si calientas cuando estás en la bici, calientas 10 minutos y te encuentras fatal, pues oye, no vamos a obligarte a hacer un entrenamiento de estos mortal. O si calientas y te encuentras muy bien, pues oye, quizás es el día para apretar. En ese sentido, yo sí que soy un poco ahí cada vez más flexible. No sé si eso es la guía, el camino o no, Carlota. Bueno, ese es el camino que ahora un poco estamos así como adentrándonos, ¿no? Investigando más por ahí, porque es verdad que, fíjate que con el estudio de la complejidad y a veces también se ha ido hacia el otro camino, que es justamente intentar analizar cuantos más datos mejor, obtener cuantos más datos mejor, utilizar herramientas no lineales para investigar a ver qué sale de esos datos y poder sacar más información. Que bueno, que puede ser, no digo que no pueda ser interesante, ni que no pueda ser útil, pero que a lo mejor la solución justamente está más en confiar en el conocimiento o sea, que cada uno se conozca y que sea capaz de guiar su camino. Nosotros estamos ahora un poco más en esa línea, ¿no? Justo ahora ha salido un artículo liderado por uno de nuestros doctorandos, por Hugh Montoul, que va en esa línea del automonitorizarse el entrenamiento y tener en cuenta datos más subjetivos, porque al final es una medida más global de lo que le pasa al organismo. En vez de atomizar todas las variables que podemos obtener con toda la tecnología y buscar herramientas para obtener información de todos esos datos, pues a lo mejor hay que volver a confiar más en una medida más global, que puede ser eso, una percepción subjetiva de cómo te encuentras. O sea, yo eso creo que es muy importante lo que haces. Luego otra cosa sí que nosotros pues hemos investigado mucho es el tema de la diversidad, cómo entrenar con diversidad, que quizá en estos deportes individuales es donde es más difícil de ver las aplicaciones, porque de entrada son deportes que parece que no haya mucha diversidad, pero bueno, en el caso del ciclismo sí que la hay, porque estás en un entorno inestable, ¿no? De alguna manera. Sí. Salvo aquel que entrena en el rodillo en su casa, el rodillo es una máquina que te pones ahí, pero en general sí, tú sales a la calle y es un entorno variable. Una máquina de tortura. ¿Cómo? Una máquina de tortura de rodillo, el entrenar en casa allí. Eso es. Sí, claro. Sí, pero puede variar mucho con quién entrenas, tus compañeros de entrenamiento, recorridos, un montón de cosas se pueden variar, los contenidos del entrenamiento. Depende un poco también de lo que comentabas tú, la creatividad del entrenador, ¿no? A la hora de ir cambiando un poco el plan, que no sea repetitivo. Yo creo que es algo que valoran muchas veces los deportistas, ¿no? El que no sea siempre sota, caballo y rey, sino que cambien algunas cosas y cada semana sea entre comillas, ¿no? Un poco distinto. Creo que es algo que yo creo que los deportistas lo valoran en cierto aspecto.
Carlota, Claro. mira, me voy a pegar un tiro en el pie, ¿vale? A mí mismo, ¿vale? O sea, al final voy a ser muy reduccionista, ¿eh? Si le dejamos al deportista un poco que se guíe por su sensación y entrene un poco por cómo se encuentre, el tiro en el pie es la pregunta que me voy a hacer. ¿Para qué valemos los entrenadores? Ujú. Bueno, tú eres el testigo un poco que está afuera y que además puede ver desde fuera pues estos estados en el que está el deportista. Si está pues eso, en un estado muy estable y que quizás es importante que le desestabilices de alguna manera ese estado para que haya una transición o no. A lo mejor está justamente en un periodo en el que está pues muy inestable y lo que necesita a lo mejor es algo más repetitivo de alguna manera. O sea, el tema está en que no, creo que no, aplicar la complejidad no implica seguir un único método, ni mucho menos, sino implica comprender a la persona desde ese punto de vista, ¿no? Desde la complejidad. Entonces el método variará en función de cómo es esa persona, del estado en el que se encuentra y por tanto yo no soy partidaria de decir no se pueden hacer nada repetitivo. No, a lo mejor sí, a lo mejor está justamente en un momento. De hecho, hay estudios más relacionados con el control motor que demuestran eso, que depende de cómo esté de estabilizada, por ejemplo, en el aprendizaje, una acción motriz, conviene hacer algo repetitivo o conviene hacer un entrenamiento más variable para mejorar. O sea, no hay un método único que sirva, sino al revés, ¿no? Dependerá de muchos factores. El entrenador está para guiar de alguna manera al deportista, pero con él también, como un sistema, formando un sistema entre el entrenador y el deportista. No es el entrenador que está fuera del sistema y sabe todo lo que va a suceder y lo implanta, digamos, ¿no? Al deportista, sino que el entrenador forma un sistema con el deportista y entonces, bueno, se puede codiseñar el proceso conjuntamente. No es que el entrenador no sirva para nada, ni mucho menos, ¿no? También en ese camino de conocerse también está pues de alguna manera la motivación de ir más allá de lo que a lo mejor el deportista pues de alguna Espera. manera, claro, espera, ¿no? Tú a lo mejor puedes hacer todo lo posible para que su contexto, su motivación interna aumente para conseguir más de lo que a lo mejor incluso imagina ese deportista. Obviamente que la función del técnico es fundamental, pero la función del técnico no debería ser saber cómo tiene que comportarse su deportista, porque eso es darte una función que no te corresponde, digamos. Tú realmente puedes saber hasta dónde puede llegar esa persona. Porque Sí, no sí, eres persona, porque sí. lo vemos cada día. Mira, me interesa esto que has contado del control motor y de la acción motriz. Nosotros trabajamos muchas veces, Javi y yo estamos obsesionados, porque bueno, mucha gente se piensa que pedalear es fácil, ¿no? Porque lo puede hacer un mono o lo puede hacer un loro, ¿no? Ves en los circos un lorito pedaleando o bueno, circos ahora no está permitido meter animales en los circos, pero bueno, puedes ver vídeos, un mono pedaleando en una bicicleta o un loro pedaleando, ¿no? Pedalear es un poco más complejo que eso, porque hay veces que tienes que poner de acuerdo la pierna derecha con la izquierda, y hablabas un poco de la repetibilidad de las acciones, ¿no? Javi y yo estamos siempre con el tema del control del pedaleo, porque bueno, no vamos a entrar aquí en muchos detalles, pero muchas veces si se pedalea mal, pues con la pierna derecha estás frenando a la izquierda y viceversa. Y muchas veces Javi me dice, oye, hay que hacer este movimiento repetido teniendo un feedback visual, una pantalla que te va diciendo si lo estás haciendo bien o mal, repetirlo una y otra vez hasta que consigues hacerlo bien. ¿Compartes un poco esto en repetir una acción con un feedback visual o con alguien que te esté diciendo si lo estás haciendo bien hasta que consigues hacer la acción como se debe hacer teóricamente? ¿Cómo trabajarías tú esto? Cuando alguien, una acción o Sí, por ejemplo, un movimiento... una gimnasta que ha dicho que trabaja en temas de expresión corporal y demás, ¿no? Imagínate que
tienes a alguien de danza que ejecuta mal un gesto, o sea, ¿cómo consigues o sea, que lo haga a lo que tú esperas que para ti es perfecto? Sí, sí, bueno, pues evidentemente puedes utilizar diferentes estrategias, ¿no? Una puede ser desde la copia del modelo, un poco como lo que estáis proponiendo, y la otra es buscar, que suele ser más efectivo, pero bueno, claro, exactamente aquí yo no sé cómo lo podríais hacer, el hecho de que el diseño a lo mejor de poner algún elemento que te obligue a ir más en la dirección en la que tú esperas como entrenador a tus deportistas. No sé si podéis modificar el contexto de alguna manera, ya sea dónde pedaleas o modificar algún elemento de la bicicleta para que ayude a que eso se emerja con más facilidad. Ese puede ser una estrategia y luego aplicarlo, eso sí que creo que es importante, independientemente de si combináis un poco estas estrategias, que eso luego se trabaje pues, en contextos muy diversos, como decíamos, ¿no? Que eso yo creo que es fácil de hacerlo porque al entrenar en... Mira, es curioso esto que dices porque hay nuestro amigo, bueno, amigo de Javi, para mí es un dios, un señor que se llama Johnny Di diseñó un sillín como un tiburón, ¿vale? El sillín lleva, como, tú sabes un sillín, ¿no? De la bici, pues lleva como una aleta de tiburón en el medio para que se meta, hablando mal y pronto, en la raja del culo, ¿vale? Porque muchas veces un problema de los ciclistas es que se tuercen en la bici, van sentados en un lado hacia el otro, tu cerebro piensa que está recto, pero tú cuando lo ves desde fuera estás sentado el deportista a un lado al otro. Entonces, este señor muy inteligentemente diseñó un sillín con una aleta de tiburón. Entonces, tú cuando te sientas en el sillín, pues la aleta de tiburón se te mete en la rajita del culo, básicamente, y ahí sabes tú que estás centrado en la bici. Te da una señal kinestésica, básicamente, de oye. Te da una señal como diciendo, oye, Ahí. aquí tienes que ir. Y bueno, tú repites, entrenas con ese sillín y como te centra el sillín obligatoriamente, aprendes a sentarse. ¿Te refieres un poco a este tipo de cosas? ¿A hacer alguna señal, alguna cosa que te obligue a direccionar el movimiento? En principio eso sería más efectivo, que digamos que no solo el hecho de copiar o de un feedback verbal. En principio sería más efectivo si encontráis algo, cosas así, que el contexto te ayude a que emerja esa solución que biomecánicamente es más efectiva. Lo cual no significa que no puedas llegar a conseguirlo con la copia y la repetición, pero siempre y cuando, pues luego lo que decimos, ¿no? Luego lo practiques y puedas mantener eso en esos contextos diversos de alguna manera, ¿no? Porque al final es lo que, en realidad, pues vuestro deporte sí que implica eso, que tienes que continuar pedaleando con esa velocidad a pesar de muchos cambios que se puedan producir en cada momento, tanto externos del contexto como de uno mismo. Que a lo mejor ese día la pierna te duele aquí, no sé qué, y tienes que cambiar un poco el gesto porque tienes, pues eso, una dificultad en ese momento y además por donde tienes que ir, pues es muy diferente la inclinación o lo que sea, ¿no? O puede haber impedimentos en el camino. Y entonces es muy importante eso, que sí, que no sea solo a base de, pues eso, ¿no? En casa repetir y repetir, sino que le apliques a la diversidad. Y si es cambiar una cosa muy concreta, pues sí, si podéis encontrar algo que os ayude, como esto que hablabas de la aleta del tiburón, creo que será más efectivo en vuestro caso. Bueno, pues Javi, parece que no vamos mal encaminados. Oye, al final Javi y yo también nos maravilla el tema este de los sistemas complejos y de por qué se nos escapa. Nosotros, entre comillas, tenemos una versión muy, muy clásica, lo que hablabas antes, ¿no? De intentar controlar todos los modelos y las métricas y los datos, intentar con datos darle explicación a todo, pero somos muy de hablar con el deportista. Súper curioso lo que nos estás contando. Al final, cuanta más herramientas tengas en general, pues se puede intentar hacer mejor las cosas, entre comillas, ¿no? No es lo mismo tener una caja de herramientas con un destornillador solo que tenerla con un martillo, destornillador, un trompo, etc, etc.
Y creo que al final todos son herramientas, todo lo que disponga el entrenador, ¿no? Desde parámetros de rendimiento, la sensación que te cuenta el deportista, la propia experiencia de deportista, la propia experiencia de entrenador, pues entre todo hay que armarlo, ¿vale? Sí, no, yo creo que puede ayudar también en el sentido de comprender más, a lo mejor por qué suceden los cambios, ya sean los cambios emocionales del deportista o ya sea los cambios que se producen en el aprendizaje, pues de esas acciones motrices que os interesan, pero creo que os puede ayudar mucho el estudiar un poco todos estos principios de la complejidad, os puede ayudar a, pues sí, a comprender en qué momento está ese deportista y por qué le ha pasado lo que le ha pasado. A veces no es tanto, pues eso, ¿no? Que es que a veces se confunde el hecho de la complejidad, se asocia con un método de entrenamiento en concreto. Ese es el error que he cometido yo en el pasado, Carlota. O sea, de decir, claro, el sistema complejo, al final, pues bueno, todos somos muy complejos, entonces todo lo dejas un poco al libre albedrío, a la voluntad del deportista y no te metes en nada. Pero lo que está diciendo nos interesa mucho, o sea, que al final, entendiendo un poco que todo es el sistema complejo, intentar tú un poco guiar al deportista con las herramientas que tenemos, ¿verdad? Claro, es un, pues, no sé, pues, ponte en el que hubo el siglo XX del pasar del conductismo al cognitivismo. No es que todas las herramientas que se generaron con la perspectiva conductista pues no sirvan para nada. Puedes utilizar esas herramientas cuando te convenga en algún momento, ¿no? A lo mejor el castigo, pues quizá moralmente no queramos utilizarlo, pero sí que hay cosas que se investigaron con el conductismo que, bueno, pues me pueden servir en algún momento, ¿no? Y en el cognitivismo, pues no rompe con todo eso, sino que comprende el aprendizaje desde otro punto de vista. Pues aquí es un salto más. La complejidad, pues comprende los cambios desde otro punto de vista y todo lo que se ha investigado desde el cognitivismo también nos puede ayudar. No es que todo esté mal o que no sirva, sino que comprendes los procesos desde otra perspectiva y comprendes los procesos cognitivos desde otra perspectiva, pero el método en sí no es la teoría, ¿no? Yo creo que es importante porque sí que creo que se asocia mucho la complejidad pues, con un tipo de entrenamiento. Ese es el error que he cometido yo en el pasado, decir, oye, si sigues un poco el tema este de los sistemas complejos, el método de entrenamiento es un poco dejar al libre albedrío al deportista y ver un poco, pero me acabas de dar un poco la solución. Y gracias. Bueno, al final, la frase esa que hemos hecho una vez, ¿no? De all the models are wrong, but all the models are useful. O sea, todos los modelos son erróneos, pero todos son útiles. Al final hay que coger de cada... O sea, no hay nada perfecto, nunca en nada, creo yo. Sí. Lo que sí que es verdad que digamos que si tú comprendes a la persona desde un punto de vista complejo, sí que es verdad que no le comprendes desde un punto de vista conductista, ¿no? O cognitivista. No es que todo eso que se asumía en esos modelos o en esos paradigmas no los comparto a lo mejor, ¿no? Pero eso no significa que la búsqueda de formas de aprender, pues lo que se investigó en ese momento lo puedo coger y utilizarlo y probarlo, pero el punto de vista es distinto. Esto también es verdad. El paradigma en el que te basas es otro. Y bueno, pues quizá dentro de unos años esto se habrá transformado y a lo mejor, yo qué sé, comprendemos más, no sé, algo más espiritual que nos ayuda todavía a ir más adelante, pero ahora el paradigma, digamos, que a mí más me convence, pues es este, de los que existen y este es el que sigo. Por ir terminando un poco, Carlota, ¿cómo a la gente que nos sigue, que, oye, nosotros hemos escrito un libro con teorías sin despreciar nada, un poco reduccionistas, ¿no? Datos, entrenamiento con datos, o sea, tú haces esto, ocurre esto porque es la experiencia que tenemos. ¿Qué le dirías a la gente que nos sigue o a nosotros mismos? ¿Cómo
podríamos integrar de manera muy breve el tema de la complejidad en nuestro método de entrenamiento, que es, oye, tú haces esto, ocurre esto, tú haces este entrenamiento, mejora tu consumo, tú haces este entrenamiento de FTP, mejora tu FTP, tú haces este entrenamiento de primer umbral, mejora tu sistema mitocondrial. Sabemos que eso no es lo correcto, nos ha servido durante mucho tiempo, pero ¿qué les dirías a nosotros y a nuestros seguidores para integrar un poco el tema de la complejidad en el sistema de entrenamiento que hemos seguido hasta ahora? Claro. Bueno, no tengo muy buenas noticias en ese sentido, porque yo os recomendaría un poco lo que estás haciendo, ¿no, Raúl? Que es estudiar este nuevo paradigma, bueno, nuevo, no es tan nuevo, pero bueno, este paradigma, realmente pues leer mucho sobre ello y formarse, porque no, claro, si justamente lo que intentamos transmitir es que no hay una receta y que nuestra labor es justamente diseñar, pero a la vez que ese diseño también seamos flexibles para salirnos de él en función de lo que sucede en cada momento, pues para aplicarlo no te queda otra que estudiar. Además, pues bueno, no es, claro, evidentemente son conceptos nuevos y bueno, leyendo solo un artículo pues tampoco lo vas a entender seguramente. Eso está claro, eso está claro. Sí, entonces pues es, bueno, pues leer mucho, formarse, bueno, ya empiezan a haber cursos y eso es lo que recomiendo, la verdad, estudiar porque sí, mira, el viaje es en bicicleta, no hemos empezado la charla con ese viaje en bicicleta, pues bueno, entendí poco en ese viaje en bicicleta, leyendo aquellos 2 libros y entendí poco porque eran todo conceptos nuevos, difíciles para mí en ese momento. Y bueno, pues me costó un tiempo integrar esos conceptos para poderlos aplicar al entrenamiento. Entonces, por suerte, ya pues estos 20 años que hemos hecho nuestro grupo de investigación un camino y hemos intentado plasmarlo de una manera un poquito más fácil que en aquellos 2 libros, ¿no? De alguna manera, ese es lo que pues podemos ayudar de alguna manera pues con estos 2 libros que hemos sacado y con algunos artículos que hay también tanto en castellano como en inglés. Pues hemos intentado que ese camino no sea tan largo, que no haga falta que estéis 20 años como nosotros. Estudiando, vale, sí. Estudiando, sino, bueno, pues hemos intentado, no sé, yo por ejemplo, pues en el libro este del último, pues he intentado hacerlo de alguna manera más ameno, más fácil y que veáis la aplicación al deporte pues de una manera pues, más fácil de lo que a mí me ha pasado, ¿no? Digamos que el camino que tuve que recorrer yo, que no había nada en castellano, que no había nada en mi deporte. Y, bueno, hacer un poquito el camino más fácil, ese es un poco el objetivo de estos libros. Eso pasa con todos los deportes. Aquí en España, por desgracia, hay poco escrito de la mayoría, creo yo, o la gran mayoría de deportes. Está todo en inglés. Sí, está todo en inglés, claro. Pues oye, Carlota, fenomenal. Yo lo tenía en la lista de deseos, a mi musa la invento yo, pero le voy a dar a comprar ya directamente. Y ya nos vamos a meter un poco más en el tema este de los sistemas complejos, porque es fascinante. Es difícil, ¿vale? Porque es una rotura con lo que hacemos normalmente nosotros, que es estamos muy basados en el modelo de impulso-respuesta, aunque hablamos con los deportistas, vemos cómo se sienten, pero yo me prometo a mí mismo y aquí a ti y a Javi a que vamos a integrar un poco el tema de la complejidad para intentar ser mejor, no sé si persona, pero por lo menos mejor entrenadores de aquí a un futuro. Pues nada, Carlota, muchísimas gracias por haber compartido este rato con nosotros. ¿Tienes algún sitio donde se pueda dirigir la gente si quiere saber algo más sobre ti, aparte del libro este? Yo lo voy a comprar en Amazon. ¿Tienes algún sitio donde puedan...? Bueno, sí, mejor comprarlo, yo creo, en libros.com. Porque Libros.com, te lo van a enviar rápido, porque el Amazon va a libros.com y lo único que hay es que tardar. Lo pido en libros.com directamente. Sí, más fácil y bueno, pues en las redes sociales sí que me podéis seguir. Desde hace un par de años que ya me he metido, estaba como lo tenía aparcado, pero bueno, ¿Sí? ya con los niños ya un poco criados, dije, bueno, venga, va, voy a meterme Vamos a lanzarnos, ¿no? Voy a poner cositas por las redes sociales. Cuando empecé, la verdad es que te confieso que fue al empezar a escribir el libro, digo,
Si no, ¿a quién se lo voy a comunicar? Si no, Es que he vendido un libro, ¿no? si no tengo redes, así que me puse un Twitter y un Instagram y por ahí voy poniendo cosillas. Y bueno, nada, pues estoy en Lleida. Si pasáis por el INEF de Lleida, me pasáis a saludar. Muy bien, muy bien. Pues muchísimas gracias. Gracias a todos los oyentes. Nos podéis seguir ahí en el grupo de Facebook y en el email. Y bueno, pues Javi, gracias. Carlota, gracias. Y nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.